¿Qué tal, guerreros de luz? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta una historia que su madre le contó. Esto sucedió en una comunidad del municipio de Huepoxtla, Estado de México, en donde hubo un hombre que estuvo casado con una... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y aquí, sí, comenzamos. Mira, esto que te voy a contar es realmente sorprendente. A mí en lo personal no me consta, pero es una historia que nos contó mi madre, misma quien ella lo vivió en aquellos años 50, 60, qué sé yo, en donde mi madre nos contó que ellos fueron vecinos de unas personas que era una pareja que estaban felizmente casados. El hombre trabajaba en el campo y la mujer supuestamente en los deberes del hogar. Para esto el hombre empezó a enfermarse, a sentirse un poco mal. Él notaba muchas cosas de raro, porque cuando llegaba a su casa, su mujer siempre se mostraba un poco desesperada, un poco inquieta, y él, por más de que le decía que tuvieran un bebé, la mujer siempre le decía que no. Entonces, para esto el hombre empezó a pensar mal y se dio cuenta de que en su casa siempre se sentía una vibra muy fuerte, muy horrible. En su casa, al llegar después del trabajo, sentía miedo, pánico, terror, y especialmente porque él ya se estaba empezando a enfermar. Y su esposa siempre le decía que si quería cenar, que si quería comer, y él le respondía siempre que sí. La mujer le daba su comida, su cena. De hecho, en las mañanas le ponía su desayuno, su itacate, como decían en esos tiempos, para que almorzara algo el hombre en el campo durante su jornada de trabajo. Pero el hombre, por más de que quería enojarse con la que era su esposa, ambos eran jóvenes en ese tiempo, muy jóvenes, entre 20 y 25 años de edad. Y por eso es de que el hombre nunca se imaginó nada ni pensó nada mal. Pero él no dejaba de sentir cosas raras, extrañas. De hecho, en la noche, apenas caía la noche y él se quedaba profundamente dormido. Según la historia, él no se despertaba para nada en toda la noche y siempre andaba como zombie, como si él solamente siguiera las órdenes de su amada esposa. Entonces mucha gente aledaña ahí a su domicilio lo empezaron a ver de mal, de que el hombre todo el tiempo estaba muy apegado a su mujer. Él hacía todo lo que su mujer le ordenaba y le mandaba, y de hecho mucha gente veía que su esposa en las noches siempre se salía de su casa. Esto entre las 9 y 10 de la noche. Se salía la mujer y tomaba rumbos desconocidos. O había veces que simplemente no la veían. Para esto el hombre, hubo alguien que se atrevió a comentarle de lo que sucedía con su esposa. Y este hombre siempre portaba un machete o guaparra, como lo conozcan. Y este machete o guaparra lo usaba en su trabajo, en el campo. Y cuando alguien se atrevía a hablar mal de su amada esposa, casi los quería eliminar. Siempre la defendía, siempre decía que no, que nada de lo que le contaban era cierto. Entonces, hasta que hubo un día
que su propia familia del hombre le dijeron que ya se habían enterado de lo que era su esposa. Y el hombre se portó negativo y defendió a su esposa a capa y espada, diciendo que no, que la gente y ellos hablaban solamente porque le tenían celos o envidia a su amada esposa. Para esto su madre le dijo que si no lo creía, que él mismo lo confirmara, que un día completo no cenara, ni desayunara, ni comiera nada en su casa, que él se pusiera a espiar, a ver qué hacía su esposa, y el por qué cuando llegaba la noche él caía muy rendido a su cama y quedaba completamente dormido. El hombre, sin más preámbulo, dijo que estaba bien, que lo iba a hacer, que algún día. El hombre continuó enfermándose, se mostraba desesperado, se mostraba ya muy deteriorado, puesto que no sabía ni lo que pasaba. Él ya había acudido con doctores, curanderos, y nadie le decía nada. Decían que todo estaba bien. Entonces el hombre pues empezó a desesperarse, y un buen día él decidió espiar a su esposa para ver qué hacía. Y él se dio cuenta que algo raro estaba pasando, porque él siempre le decía a su esposa que si iba a cenar con él o que si iba a comer con él, y ella siempre decía que no, que ya había comido o que ya había cenado. Entonces él empezó a notar de raro todo eso, y siempre se había quedado con la duda y decidió espiar a su esposa para ver qué hacía esta y salir de la duda de todo lo que le habían contado ya de su mujer. Entonces hubo una noche que él no había desayunado, ni comido, ni cenado nada de lo que le daba a su mujer, y solamente la engañaba. Y ahí empezó a hacer ese tipo de cosas. Pasó otro día y un día más. Al tercer día su esposa le dijo que por qué ya no desayunaba, no comía y no cenaba en su casa, que si ya no le gustaba la comida que ella preparaba. Él le dijo que sí, que estaba muy deliciosa, pero que también había comido y cenado de lo que luego en la casa de su mamá le invitaban, que por eso es que ya llegaba a la casa pues sin hambre. Y en el desayuno pues comía de lo que los otros campesinos le invitaban. Entonces la mujer empezó a molestarse con el hombre y le dijo que tenía que comer ahí con ella y desayunar, al igual que cenar, o que de otra manera que ella se iba a molestar mucho con él y que podría pasar algo fuerte. Entonces él se molestó y le dijo que si era una amenaza o qué era. Entonces ella le dijo que no, pero que según lo amaba tanto, que le dolía que no desayunara, no comiera y no cenara en su casa. Y él le respondió: pues, ¿por qué te molestas si tú no comes ni cenas conmigo? Ella le dijo: lo que pasa es que yo también hay veces que como y ceno en la casa de mi madre. Entonces el hombre le dijo que por qué siempre apenas empezaba a oscurecer y salía de su casa y se iba con dirección a la casa de su madre. Ella le dijo que no era todo el tiempo, que solamente eran contados los días, y que pues ella por fortuna todavía tenía madre y tenía que estar visitándola. Para esto el hombre le dijo que empezaran a vivir una nueva vida diferente, que se llevaran bien y que ya no pelearan más, por lo que la mujer le respondió que sí. Pero al otro día estaba la luna bien bonita, muy luminosa. El hombre ya no cenó, ni comió, ni desayunó nada nuevamente en su casa, puesto que llevaba casi 6 días sin hacer eso. Entonces el hombre ya no se había sentido tan mal como antes. Y ese día descubrió, al dormirse supuestamente, que ya no se quedó dormido profundamente. Para esto dieron las 9:30 de la noche y él se dio cuenta, como se había hecho el dormido, se dio cuenta de que su esposa salió de su hogar y se dirigió con rumbo desconocido.
para esto no se dio cuenta que el hombre estaba despierto y que la había vigilado todo el tiempo. El hombre sabía que la mujer antes de irse había entrado a lo que era su cocina, a donde estaba el fogón, las cenizas de la lumbre que ella había hecho. Entonces el hombre se levantó en cuanto se había ido su mujer y fue al fogón para ver qué era lo que había ahí o por qué la mujer había salido de ese lugar. Empezó a hurgar en toda su cocina, en el fogón, en las cenizas, y encontró los pies de su mujer, de las rodillas para abajo. Los encontró y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Le llenó de mucho miedo, lo aterrorizó, porque él no tenía ni idea de lo que pasaba. Y él empezó a preguntarse el por qué estaban ahí los pies de su mujer. Sin pensarla más, acudió a la casa de su suegra, con la mamá de su esposa, pero ahí tampoco estaban. Entonces una vecina les dijo que si ya iba por las brujas. Él se molestó y le dijo que no les dijera así, que era su suegra y su esposa, y que él las andaba buscando. Esa vecina les dijo que si las quería encontrar, que fueran al cerro, a un cerro muy conocido de ahí de la comunidad. Entonces el hombre acudió a ese cerro, pero se fue por el lado donde estaba el campo, donde él trabajaba. Llegando ahí al campo, a lo lejos, en las alturas del cerro, y su sorpresa fue tan grande que no lo podía creer, ya que al llegar ahí a ese punto, descubrió que estaban ahí, mismas que al tomar su forma como personas, estas traían consigo un bebé al que le estaban haciendo daño. Sí, sé que esto igual suena un poco fuerte, pero él no lo podía creer. Y para esto las mujeres, al percatarse de que eran vigiladas por el hombre, tomaron la forma de un guajolote y quisieron retirarse de ahí. Pero estas brujas fueron detenidas y atrapadas por el hombre. Y él, sin pensarla, a las dos brujas les cortó las patas con su machete, con su guaparra que traía. Y al cortarles las patas, él se dio cuenta que una de ellas le dijo que no la matara, que era su esposa, que ella lo amaba. Y le dijo que no, que él no era esposo de una bruja malvada, sin sentimientos, que pretendía hacerle daño a un bebé y que no sabía de a cuántos bebés más ya les había hecho daño. Para esto, el hombre tomó el bebé y amarró a las brujas ahí con un cordón bendito, cerca de un mezquite. Las amarró ahí y les dijo que al amanecer, con los primeros rayos del sol, se iban a quemar por malas. El joven, más bien dicho, el hombre, se bajó al pueblo y acudió con el sacerdote, el cura de ahí mismo. Entonces le contó lo que había pasado y empezaron a repicar las campanas. El cura le dijo que fueran a ver ya cuando había amanecido, y un poquito antes de que saliera el sol fueron a verlas el cura, el hombre y mucha comunidad del pueblo. Entonces fueron bastantes personas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al llegar a ese punto mencionado donde había amarrado a las brujas, aún estaban ahí, pero ya convertidas en personas, en mujeres. Ambas no tenían sus piernas, de las rodillas para abajo, no tenían. Para esto el cura no lo podía creer. Nadie podía dar crédito a lo que sucedía. Y el hombre terminó dejando a esa mujer, puesto que con los primeros rayos del sol, esta y su madre se quemaron por completo, desapareciendo así esas temibles brujas que acechaban esa comunidad. Y el cura fue uno de los testigos de todo eso que pasó, y no podía creer que el hombre había sido embrujado y estaba totalmente hipnotizado por los poderes místicos de su mujer, que era una bruja. El hombre les dijo a todos que no podía creer que su esposa era una bruja malvada de las que hacían daño. Créanme o no, esta fue la historia que me contó mi madre y espero que les haya gustado. Muchas gracias.